Hola amigos, Dios les bendiga. Placer saludarles nuevamente. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios y muchísimas gracias por acompañarnos. Le mando un saludo a todos mis hermanos en la iglesia Jesucristo el Salvador, a nuestros amigos que nos están acompañando aquí en Facebook. Bendiciones a familiares y desearles también muchas felicidades al hermano Javier Ruiz. Allá en la iglesia es mi consentido, decimos ahí jugando, pero la verdad que lo amo con todo mi corazón. Muchísimas felicidades también a mi hermano Javier, que hoy cumple años. También al papá de la hermana Rosita Selván, que Dios lo bendiga. 91 años está cumpliendo el varón. Que el Señor lo siga guardando y bendiciendo para la gloria de Dios. Y hoy quiero compartirles un tema muy especial que se llama acerca de las promesas. Qué importante es que nosotros prometamos. Miren, mucha gente se abstiene de prometer, pero Dios quiere que seamos como Él. Y la palabra del Señor dice que Él es un Dios de pactos. Un pacto es un acuerdo, es una promesa que tiene bajo condiciones un propósito, llegar a un deseo del corazón, un deseo que debe ser culminado, y Dios lo tiene. La salvación es un pacto, es una promesa. Y esta consiste en que nosotros entremos en las condiciones de Dios para que esa promesa esté vigente en nuestras vidas. Por eso, como el Señor es, Él es santo, Él es bueno, lleno de bondad, de entrañable misericordia. Él desea que seamos iguales a Él, porque nos ama, porque Él es bueno. ¿Y qué resulta todo esto? Que también como Él es un Dios de pacto, Él quiere que tú y yo, como sus hijos, también estemos practicando las promesas. Estamos acostumbrados a recibir promesas. Nos gusta estar en la posición de ser propuestos y esperar a que tú y yo recibamos lo que nos prometieron. Pero sin embargo, en especial al hablar de los pactos el día de hoy, yo quiero invitarte a que tú y yo seamos las personas que prometamos. Miren, hay circunstancias donde tienes que practicarlo y lo has hecho. Todos nosotros hemos hecho promesas. También todos nosotros hemos fallado en nuestras promesas. No hay quien no haya tenido este pecado de romper su palabra. Porque para la persona que recibió tu promesa, el que no le hayas cumplido, le resultó una mentira, una estafa, un engaño. Y hermanos y amigos, ¿quién de nosotros no se ha sentido defraudado? Ya sea en una cita, en una deuda, en un compromiso, en cualquier cosa que tú hayas declarado. Porque quiero decirte que no es necesario que tú digas la palabra te prometo, sino que cuando expresas lo que tienes en tu corazón, desde ese momento tu boca está poniendo pacto sobre la otra persona. Y cuanto más aprender a cumplir nuestras promesas para con Dios y también para con los hombres. Por eso Dios pone las condiciones. ¿Y qué es una condición? La condición es tener una naturaleza. ¿Qué significa esto? De que esté también todo lo adecuado, los elementos, el lugar, el ambiente, todo esté en la naturaleza adecuada para que la promesa se disfrute y llegue. Por ejemplo, hay muchas cosas que están planeadas conforme al tiempo. Hay lugares donde ya se sabe que en determinadas fechas llueve, ¿no? Y entonces hacen eventos al aire libre en una época y los programan y son promesas. En una época donde saben ellos que la naturaleza no está en tiempos de lluvia. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estén las condiciones en un deporte, pero también resulta en toda nuestra manera de vivir. Hay trabajos que necesitan tener equipos de seguridad para que estés en las condiciones, en la naturaleza apropiada y salgas y puedas disfrutar de tu trabajo y disfrutar también del salario que es fruto de tu trabajo. Pero amigos, tal vez no lo has meditado, pero esto es una promesa también. Y en lo espiritual es exactamente lo mismo. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel, Señor. Eres verdadero. Y por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador, te damos gracias. Bendice este mensaje, la palabra de Dios,
mis labios, Señor, pero a la vez también derrama tu bendición sobre todos los que hoy nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Quiero invitarte al libro de Apocalipsis, al libro de Eclesiastés, capítulo 5, y vamos directamente al versículo 1. Vamos a leer 4 versículos. Amén. Porque como está mencionado en el libro de Apocalipsis, Dios tiene una promesa, y esa promesa es que Él vendrá, que Él juzgará a las naciones. Él lo prometió. Y también ha preparado para ti y para mí la condición para que tú disfrutes esa promesa. Mucha gente tiene temor que venga Dios. Otros quieren que ya venga. Pero aún así, tenemos que estar en las condiciones apropiadas. Por eso Pablo dice, el que practica, ¿sí?, tales cosas como las obras de la carne, ¿qué sucederá con ellos? Cuando venga el Señor, no heredan el reino de los cielos. Por eso, si yo estoy practicando la maldad, yo no estoy en las condiciones para entrar al cielo, para recibir esa promesa. Porque dice la Escritura en Apocalipsis, ninguna cosa inmunda o que haga abominación entrará en la santa ciudad. Por eso, amigos y hermanos, todas las promesas van acompañadas de una condición. ¿Cuántas veces le dijiste a tus hijos, te voy a comprar, te voy a regalar esto, pero si te portas bien, si haces la tarea, si sacas 10? Y nosotros, cuando recibimos una promesa así, lo que quisiéramos es que nos dieran, ¿sí?, lo prometido sin necesidad de hacer absolutamente nada. Por eso Dios quiere que tú aprendas a prometer. No te preocupes por las promesas de Dios. La Biblia dice en el libro de Habacuc que cuando hay una visión, es decir, una promesa, no te preocupes, no te desesperes, porque la promesa, aunque tardare, ciertamente se cumplirá y no mentirá. Aunque vieras todas las circunstancias contrarias, la palabra dice en esa cita bíblica, aunque los árboles de uva no den su fruto o su mantenimiento, tú confía, tú espera en el Señor. Y sabes una cosa, el autor y consumador de la fe es el Señor. Él es quien da confianza, quien sabe confiar correctamente. Y Dios quiere también tener en nosotros confianza. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de Él y recibimos de su Espíritu. El hombre en lo natural no puede ser de fiar, por eso dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre, y fíjate qué dice la Escritura, y pone carne por su brazo, dice en Jeremías. Es decir, que resuelve las cosas como hombre sin consultar a Dios en la carne, conforme el otro día hablamos también de la ira, cuántas cosas pretendemos nosotros resolver a través de la ira. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos personas de fe, pero también que seamos, para la gloria de Dios, para la alabanza de nuestro Señor, que seamos un reflejo de fidelidad en las promesas, que le hagamos a Dios, pero también a los hombres. Porque Dios también nos enseñó, cuando seguimos la paz con todos, tener promesas para con los demás. Un ejemplo, el matrimonio. Dice la palabra del Señor que el matrimonio es un pacto, ¿sí? Y le dice a los varones, amad a sus mujeres, ¿sí? No habla de poligamia, estoy hablando de una sola esposa, habla en lo general. Pero amemos a nuestra esposa, dice. ¿Me explico? ¿Pero cómo? Como Cristo amó a la iglesia. A la mujer le dice, mujer, respeta a tu marido como al Señor. Y muchas veces cuando hay divorcios, casi siempre uno le echa la culpa al otro. ¿Y qué es lo que sucede? Jamás hay un reconocimiento de que no se cumplió una promesa, de que no se cumplió un pacto. Y muchas veces cuando hay un problema en el matrimonio, con uno que se aferre a la voluntad de Dios, ame al Señor y ame a su cónyuge y ponga en práctica lo que prometió, podrá ver que su vida va a cambiar y que va a disfrutar de los beneficios que también Dios derramó como promesas en el matrimonio. ¿Cuántas mujeres han salvado a sus maridos con su conducta casta y respetuosa? ¿Cuántos hombres han salvado a sus esposas siendo fieles a lo que le prometieron? Que estarían con ella en las buenas y en las malas,
en la salud y en la enfermedad, ¿sí? En lo próspero y en lo adverso, en todo momento. Y como se hizo promesa, solamente la muerte pondrá división entre nosotros. Por eso te casas y el propósito de Dios es hasta que la muerte los separe. Pero cuando alguien olvida esa promesa, ¿sí? Hay un desgarre, hay un rompimiento que no le hace daño inclusive a la persona que tal vez vivía más en el error, sino también le hace daño al otro, al cónyuge que rompió su promesa. Una vez me hicieron una pregunta, si quienes sufrían más en el matrimonio. Y todo el mundo piensa que los hijos, y a la verdad los hijos sufren, pero los que más sufren son los cónyuges cuando hay un divorcio. ¿Por qué razón? Porque ellos se hicieron pacto, hicieron promesa. Yo a mis hijos no les he prometido nada, pero a mi esposa sí le hice una promesa, un pacto. Ella se entregó a mí prometiéndome y yo también le prometí a ella darle y entregarme de todo mi corazón. Pero cuando hay un divorcio, ¿qué sucede? ¿Dónde quedó la promesa? No de uno, de ambos. ¿Dónde quedó? Y por eso es una infidelidad, ya no de una sola persona, sino de dos, porque Dios siempre va a ser fiel a esa promesa. Por eso yo te invito, hay temas que tal vez sea necesario verlos más en un estudio profundo, pero te hago esta explicación grosso modo porque es importantísimo. La mayoría de las personas en la familia sufren porque las promesas se rompieron. Te sientes ofendido porque te fallaron en una promesa o en un compromiso moral que ya existía. Nosotros hemos lastimado a Dios porque faltamos a nuestras promesas. La gran diferencia de que nuestro Dios no lo vamos a nosotros a herir como nos herimos nosotros, no lo vamos tampoco a destruir, porque nadie puede destruir a Dios. Pero sin embargo, cuando pecamos, cuando no cumplimos, dice la palabra en Génesis que también le duele en su corazón. Por eso quiero invitarte a que tú y yo sepamos cumplir con nuestras promesas. Como te dije al principio, no existe alguien que no haya faltado a sus promesas. En una cita, en algo insignificante. Y toda promesa que no se cumple es una ofensa y lastima el corazón. Por eso vamos a aprender de Dios. Mira lo que dice aquí Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, cuida tu pie, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Muchas personas no hacen pacto porque dicen, ay, es que el Señor declara que es mejor que no prometamos a que prometamos y no cumplamos. No significa eso. Significa que no hablemos por hablar, ¿sí? Que no mintamos. Porque muchas personas han hecho promesas a sabiendas en su corazón que no las van a cumplir. Por eso dice la Escritura que el del hombre son las disposiciones del corazón. Pero Dios pesa, es decir, valora, y es el que escudriña los corazones. Tú puedes decirle a alguien te amo, pero hay cuántas personas o jóvenes o hombres malvados o mujeres han dicho te amo con una finalidad, por obtener sexo, por ser del agrado, pero realmente no aman. ¿Me explico? Entonces Dios es quien pesa los corazones. Tú no lo dijiste por amor, lo dijiste a la ligera. Lo dijiste porque te vieran, por hacer sentir bien a alguien. Existía una canción de un compositor llamado Álvaro Carrillo que le pedía en esa canción que le mintiera. Miénteme a mi corazón, decía, y dime que me quiere. O sea, prefería escuchar una mentira. Y obviamente, amados amigos, esto no es de Dios. Por eso, lo que quiere el Señor, no hables por hablar. No te apresures, no llegues desesperado.
Cuando estés con el Señor, primero deja que el Señor te abrigue, que entres en su presencia, que entres en ese espacio, en ese ambiente donde hay una condición correcta. Y así tú puedas hablar y no hables como un necio, sino que hables como un entendido, porque una promesa es una expresión, es una declaración, pero es una promesa, es una declaración que lleva un deseo total. Por eso las promesas tienen que llevar condiciones. Una herencia es una promesa, pero encontramos la palabra del hijo pródigo. ¿Y qué sucedió? Este hombre, este muchacho, recibió su promesa antes de tiempo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia narra en Lucas que este joven recibió la herencia antes de que su padre muriera. ¿Y qué hizo? La tomó y acabó con esa herencia viviendo perdidamente. Por eso es necesario que tú y yo recibamos las promesas en las condiciones, ya sea tiempo, lugar, ¿sí? Que sean correctas, que Dios vea totalmente óptimas para que tú las recibas. Asimismo, tú igual ofreces promesas, ¿sí? En un determinado tiempo, cuando tú sabes que las vas a cumplir. Entonces dice la Escritura, verso 4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué razón dice no tardes en cumplirlas? Porque Dios quiere que cuando tú prometas algo para con Dios y también para con los hombres, me refiero a la familia, en tu trabajo, donde en lo que estés haciendo bueno, seas diligente, ¿sí? Seas una persona que esté en constante pensamiento en lo que ha prometido. ¿Sabes por qué Dios está retardando su promesa? Porque Él prometió ser paciente, esperando, dice, que todos procedamos al arrepentimiento. Quiero llevarte a un texto en el libro de Isaías, capítulo 56, verso 7. Y allí vamos a terminar. Isaías capítulo 56, verso 7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Miren qué hermoso, ¿sí? Primero los ojos del Señor estuvieron sobre Israel, pero ahora están sobre todo aquel que cree. El apóstol Pablo enseña en Romanos capítulo 10 algo hermosísimo. Dice la Escritura, que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es una promesa. Yo quiero invitarte, amigo, que me escuches. ¿Quieres ser salvo? La salvación no viene por la religión. La salvación solamente viene porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa. Yo te invito a que vayas con un notario y que trates de tomar algo que el testador dejó dictado totalmente diferente. No te lo va a entregar. Si el testador dijo que después de su muerte, en 5 años te va a entregar la herencia, tú puedes ir con el notario y te va a decir, tienes que esperar los 5 años que él mandó. Y así te entregaré la herencia. De igual manera, tú no puedes decir, bueno, voy a vivir alocadamente y ya al final le pido perdón. No. Pablo dice, el día de salvación es hoy. Si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, yo te salvaré. ¿Sí? No endurezcas. Por eso dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso, amigo que me escuchas, te invito hoy a que Jesús entre en nuestros corazones, entre en tu corazón, para que el Espíritu Santo nos haga una nueva criatura. Esto es algo que no está en nosotros. El saber prometer, en tener una palabra. Yo conozco a gente muy responsable, gente muy correcta, pero también falla en sus promesas. Porque hay personas que no se comprometen, ¿sí? Y es necesario ser comprometido. Hay personas que están esperando que las cosas se den cuando Dios los ha llamado a ellos
para que cumplan su misión, el propósito que Dios tiene. A todos nos ha llamado Dios. Tal vez no lo has percibido, no te has dado cuenta que Dios ya te había llamado. Dice la Escritura en Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras el Señor me habló a mí por medio de mis padres, por medio de mis pastores, por medio de mucha gente que me predicó. Y yo era terco, necio, y no quería nada con Dios, y yo sentía que tenía la razón. ¿Y qué sucedía? No estaba en mí. Por eso no te olvides del Señor. Él ya te lo prometió. Él quiere cumplirte esa promesa. Hay promesas que no hemos recibido porque no dejamos que Dios cumpla esa condición que tienes en ti, o nosotros cumplamos, mejor dicho, la condición que Él nos pidió. Porque el Señor es recto. Por eso, amado amigo, yo te invito, ¿quieres ser una persona de pacto? Conoce al Dios de pactos, que es el Señor. Deja que Él te enseñe a pactar. Cuando no hay buenos corazones que pactan, se sufre mucho. Quiero terminar con este ejemplo. La Biblia declara en el libro de Génesis que José, el hijo de Jacob, estaba en prisión. Y él reveló los sueños por el don que tenía de Dios, del copero y del panadero. Y cuando fue puesto en libertad el copero del faraón le dijo, prométeme, júrame, que te acordarás de mí. Y dice la palabra que se le olvidó. Que este copero volvió a trabajar con faraón y no se acordó. Pero Dios nunca olvida las promesas. Y dice la palabra que en el momento cuando faraón tuvo un sueño, el copero se acordó de José. Pero pasaron 3 años, amigo. No dejes que pase tanto tiempo. En José había un propósito perfecto porque Dios estaba con José. Pero es necesario que estemos en esa condición, que caminemos con Dios como caminó José, como caminó Noé, como caminó Abraham y sobre todo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jonás, cuando estaba dentro del vientre de aquel gran pez, levantó una oración y dijo, con voz de alabanza ofreceré sacrificio y cumpliré lo que prometí. Por eso yo te invito a que te acerques. Ahorita tal vez el templo está cerrado, pero acércate por los medios de comunicación y puedes consultar. Deja tus necesidades de oración aquí en las redes y vamos a orar por ti. Podemos mandarte palabra, material, y en el nombre de Jesús bendecirte, porque la voluntad de Dios es recrearte y la recreación es una condición. Es decir, un ambiente, una naturaleza preparada para que la puedas disfrutar. Tú no te irías en traje de baño al Polo Norte, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no son las condiciones. Irías abrigado, irías perfectamente preparado para que ese clima no te destruya o te mate. Asimismo son la naturaleza. Asimismo es la recreación que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere que seamos santos para que podamos estar a gusto en la santa ciudad. Hoy Dios no se va a llevar a todos los pecadores porque se sentirían incómodos. Imagínate a alguien en el sexo. Los ángeles no tienen sexo y la Biblia dice que seremos iguales a los ángeles. No hay ladrones que miren ni hurtan. Entonces yo te quiero invitar a que entremos en las condiciones de Dios para que aprendamos a pactar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Oremos, Padre. Gracias, Señor. Es un placer, un deleite poder compartir con mis hermanos y amigos, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Y si alguno quiere entrar, Señor, en tu voluntad, Padre, yo te ruego que Él pueda declarar que te recibe y haga la promesa que a partir de hoy tú serás su Señor, su Salvador y su Dios. Gracias, Padre querido, Padre nuestro, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Pues, amados hermanos, yo les bendigo, pues, y mándenos cualquier necesidad de oración. Estamos para servirle. Y primeramente Dios, este domingo 10 de mayo, acompáñenos a las 11 de la mañana para poder compartir también con ustedes el mensaje. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Hasta la vista.